Buenas tardes a todos y a todas, muchísimas gracias por venir. Soy Venancio Galán y con esta charla termino mi participación en este mes de febrero, en el que, la responsable de todo esto y a la que siempre me gusta agradecérselo es a doña Purificación Marineto, la conservadora jefe de este museo, la cual no solo me hizo partícipe del proyecto, de las actividades que tiene el museo, sino que también a todos nos da la libertad de escoger la pieza de la cual queremos hablar y a la cual hay que hacerle un estudio en profundidad porque luego se publica en un artículo. Yo tenía muy claro que mi pieza era la solería del peinador de la reina. El problema era que no sabía todo lo que me iba a encontrar, no todas las dificultades que me iba a encontrar. Si bien es cierto que yo no escogí la pieza porque sea una cerámica o un azulejo, el motivo que me hizo elegirla fue la iconografía. El estudio de la iconografía nos aporta unos ciertos datos sobre ese pensamiento que tenemos que en el mundo del Islam está prohibida la representación no solo de humanos, sino sobre todo de figuras humanas, antropomórficas. Pero luego, siguiendo investigando, me encontré la problemática de que se ha quedado para ahora mismo el ordenador, ya no se reactivará, la problemática que tenía el lugar donde estaba ubicado, es decir, la historia de la torre. Todos y todas conocemos el peinador de la reina, imagino, una de las torres más famosas de aquí, de la Alhambra, pero lo que conocemos se lo debemos a la intervención que hizo el emperador Carlos V. Y eso es lo que se ha estudiado a lo largo de mucho tiempo, ¿no? Esa torre que se ha visto como un pequeño palacete, como una pequeña estancia real, pero hay que plantearse qué se conoce de la torre original. O sea, qué se conoce del germen, de quién la mandó a construir, para qué se mandó a construir, y esto es lo que vamos a ir desarrollando a lo largo de la conferencia, la cual se divide en tres partes. Por un lado vamos a estudiar la historia de la torre, por otro lado vamos a conocer cómo se realizaba la loza y el último caso, que es el grueso de la charla, pues bueno, será ese momento en el que se estudie la iconografía. ¿Todos sabemos dónde está el peinador de la reina? ¿Sí? No, por ahí hay que... Bueno, esta es la torre que nosotros vamos a estudiar, ¿vale? Entonces, para conocer un poco la historia de la torre, yo les invito a que hagamos un viaje. Un viaje que va a partir en el reinado de Carlos V, muy cortito porque va a llegar hasta su hijo, hasta Felipe II, para luego retroceder y conocer el origen en sí de la torre. Bueno, como le acabo de decir, existe muy poca información sobre la torre, pero eso es como muy relativo. Existe muy poca información del siglo XVI al siglo XIV, que es cuando se construye. A partir del siglo XVI conoceremos esas grandes intervenciones que el emperador Carlos V realiza en la Alhambra, no solo con el palacio en el que estamos, no esas galerías que conocemos como Washington Irving, sino que esta torre la readapta, si me permiten un poco, ¿no?, lo de readaptar, para que su esposa, Isabel de Portugal, al venir a la Alhambra a vivir, se sintiese a gusto. Algo que la emperatriz nunca consintió por el miedo y el pavor que le provocaban estos muros, y se decantó por el monasterio de San Jerónimo en la ciudad de Granada. La torre no solo sufre una modificación estructural, como vamos a ver ahora un poquito más adelante, y se cambia la entrada de la torre, se ponen unas estancias, se pone un falso suelo, y por supuesto se decora. La decoración que se realiza entre 1537 y 1539 por Juan de Aquiles y Alexandre Meyer, sigue el estilo de la pintura de Rafael. Y en esas pinturas, si nosotros nos damos cuenta, lo que tienen es una serie de elementos muy propios del Renacimiento, como son los querubes, esos festones de frutas, y también una serie de paisajes en los cuales nos va contando un poco esa historia y esas batallas del emperador Carlos V. También tenemos que ver ese diálogo de las batallas y de esa propaganda del emperador en la misma entrada del Palacio de Carlos V, ¿no? Vemos esos
relieves los que nos cuentan la batalla. Pero como les decía, nosotros nos tenemos que centrar en una torre. Se dan cuenta, yo cuando explico un poco la situación de la torre, si nosotros mirásemos la Alhambra desde arriba, que es esta, ¿vale? La disposición de las torres está como en línea recta, pero el peinador de la reina está un poco rompiendo esa armonía, está como desubicado, ¿vale? Si se dan cuenta en el mapa se ve claramente, es la torre más cercana o construida más cercana al río Darro. O sea, si nosotros tenemos el río Darro, tenemos una línea recta de torres y la que rompe ese esquema es el peinador de la reina. He hecho para atrás un poquito. Pero yo no dejo de decir el peinador de la reina, el peinador de la reina o el tocador real. Ese nombre no se da o no aparece en un documento hasta el siglo XVII. Hasta entonces se conocía como la estufa de las casas reales, ¿vale? En el suelo, donde nosotros tendríamos nuestra solería, que nunca vamos a perder de vista, en el origen existía una vasija, la cual estaba vuelta boca abajo. Eso era la estufa real. Y Carlos V lo que aprovecha es esa estufa y en la parte donde tiene que estar el peinador existe todavía una placa de mármol con unos agujeritos, que era lo que permitía que el calor ascendiese hacia donde tenía que estar su esposa, ¿vale? Una vasija que no existe, pero que sí, don Leopoldo Torres Barbat es uno de los primeros que, cuando visita la torre, empieza a recoger su existencia. Pero no solo se modifica con pintura, sino que la distribución de la misma, o lo que es igual la entrada a la misma, se modifica. Lo que nosotros conocemos como estancias de Washington Irving, ¿vale? Será el núcleo de unión entre el peinador y esas estancias que construye el emperador Carlos V. Si se dan cuenta, esa galería por la que pasamos, ¿no?, que es al estilo de una logia pompeyana, es esa unión entre ambos espacios. ¿Cómo se entraba a la torre? Pues bueno, esta distribución se cambia, yo creo que más bien por comodidad, por cercanía, porque vamos a ver que el peinador de la reina no está en el origen, en la base, en el suelo de la torre, sino que está un piso por encima. Entonces era una manera mucho más cómoda de llegar a la estancia. Se entraba por lo que nosotros conocemos como el patio de Lindaraja o el patio de Daraxa. Ahora vamos a ver incluso una de las fotos de la entrada. A la llegada de Felipe II se tiene que hacer una reforma en la torre y en 1590 la torre tiene que volver a ser intervenida porque la casa del polvorín, del hombre que tenía la pólvora almacenada, explota, dañando seriamente lo que es las paredes estructurales de esta estancia. Eso ocurre en 1590 y la casa estaba ubicada junto a la iglesia de San Pedro. Si nosotros vamos, incluso hay como una especie de bocado, que bueno, se ha dicho que fueron los franceses, que bueno, ahí se apuntan muchísimas teorías, pero ahí estaba la casa ubicada del polvorín, el cual cuando revienta pues le afecta a la torre. Esa torre, que el nombre real es Abul Ayay, hasta hace unas décadas se consideraba que había sido mandada a construir por Nasser, por Muhammad I, algo que queda totalmente descartado. Haciendo un recuerdo, Muhammad I fue el primer rey de la Alhambra, aquel que cercó la montaña, hizo esa gran obra hidráulica en la que trajo desde el Darro, desvió el agua para que la Alhambra tuviese vida. Ya todas las investigaciones afirman que fue Yusuf I que la mandó a construir en el siglo XIV y que luego será restaurada por Muhammad V. Muhammad V se va a ver, a mi parecer, es dos cosas. Un rey que hace una gran construcción, por ejemplo, el que vemos en el Patio de los Leones,
pero también fue un gran restaurador. Ahora vamos a ver, no solo aquí, sino en muchas yeserías se ve como, y muchas estancias, como Muhammad V, pues bueno, hizo una serie de intervenciones interesantes. Si yo les digo la clasificación de las torres de la Alhambra, a lo mejor lo que más nos abre los ojos a la hora de entender el papel que tenía el peinador de la reina en origen. Es decir, si nosotros tenemos que clasificar las torres de la Alhambra, creo que no es muy exagerado decir que tenemos torres militares, la Torre de la Vela, las torres que llegan al Alcazaba y demás, todas las que rodean la muralla, unas torres defensivas, y torres palacieras, donde está Comales. ¿Pero qué es el peinador de la reina? Pues el peinador de la reina no es ni una cosa ni otra. El peinador de la reina lo manda a hacer Yusuf I como sitio de recreo, un sitio de descanso, un mirador. Mirando la torre, el corte transversal de la torre, ¿vale?, nos damos cuenta claramente qué es lo que hace Carlos V, ¿no? Esto. Y ahora nosotros vamos a ver una serie de estancias en las que a día de hoy nos pueden ayudar mucho más a comprender cómo fue el origen de esta torre. Aquí estaría nuestra solería y nuestra estufa, de la cual acabamos de hacer una pequeña referencia. Y la entrada. Esa entrada que, como le he dicho, se entraba por el patio de Lindaraja y que en 1929 el fotógrafo Torremolina la recrea. Pero esa torre no daba directamente a la torre, sino que esa entrada lo que hacía era dar un acceso a la Darbe, esa murallita por la que a día de hoy en algunos sitios podemos pasear, y de la Darbe había 5 escalones en los cuales ya se podía acceder a la torre. La decoración de alrededor hace alusión a Yusuf I. Esta puerta y la de la Darbe quedarán eliminadas, porque en realidad lo que quedan es bloqueadas, en esas intervenciones que hablamos del emperador Carlos V en el siglo XVI. Eso es el origen del peinador de la reina, de la torre de Abul, ¿vale? Original, y aquí hay un cuadrado en el cual estaría nuestra yesería. Si se dan cuenta cuando entramos a la torre de Comares, que es una torre con la que me gusta compararla porque hay como mucho más filón a la hora de entenderlo, en el centro hay unas cuerdas que nosotros no podemos pisar porque es el suelo original. Bueno, esos suelos en los que solía estar el rey. Entonces, si nosotros mirásemos el peinador, en el centro estaría toda nuestra solería, de la cual solo queda lo que tienen en la sala 5, en la vitrina, y según Torres Balbás, en los almacenes de la Alhambra queda una decoración, una solería, en la cual se muestran 2 cisnes o 2 pavos reales. Esa no está aquí en el museo, pero según Torres Balbás, un artículo de Torres Balbás, se conservaba en el Museo de la Alhambra. Esto es el peinador de la reina en origen. Así sería, como la sala de la barca, como la sala de, bueno, como los baños reales, o sea, esa estancia en la cual hay un centro, sin una fuente por supuesto, pero siempre vemos que en el centro es el lugar donde se suele colocar la yesería, la solería, y un espacio adintelado alrededor. Es para este lugar de recreo para el cual se realizan, bueno, estas maravillosas piezas que nosotros vamos a estudiar ahora mismo. Si atendemos a la solería, porque esto es el principio de luego continuar con la iconografía, nos damos cuenta, bueno, como le he dicho, que está incompleta. Y que presenta unos elementos decorativos muy interesantes. Pero si se dan cuenta, y luego lo vamos a ver mucho más de cerca, los elementos son repetitivos. Solo cambia un detalle. Ahora lo vamos a ver. Nos vamos a las mujeres, ¿vale?
una mujer que sostiene un escudo, que está un poquito inclinada hacia atrás, una mujer que sostiene un escudo que está un poco más hacia adelante, pero que aquí, a diferencia de aquí, está la representación del árbol de la vida, y una mujer que vuelve a sostener un escudo, pero aquí no hay árbol de la vida, hay un lirio. Ahora vamos a ver el por qué se hace este tipo de dibujo, de iconografía o de figura. Una escena que vemos enmarcadas por un octógono y rodeado de ataurito, de esa decoración vegetal, ¿vale? Todo está dispuesto sobre un fondo blanco y los colores que más destacan son el verde y el azul, aunque hay alguna gama de marrón. Luego vamos a ver que parece ser, y se nota muy bien en una de las piezas que tienen en la vitrina, aquí por la calidad de la fotografía no se puede ver, que tuvieron oro, como el jarrón de la gacela, luz dorada, ¿vale? Realmente, esta solería junto a la de Comares o a la antigua casa de Zafra, que está al lado de ella en la vitrina, son de las pocas solerías que se conservan originales de este momento. Pero yo le he dicho que primero teníamos que ver cómo se realizaban esas piezas, ¿no? Creo que todo el mundo conoce esto, ¿vale? Solo le he puesto un ejemplo, esto es una alhóndiga, que es el Corral del Carbón, pero quiero que vean un poco, visualmente, tengan la idea de lo que yo les voy a explicar ahora y de cómo se realizaban las piezas y dónde estaban ubicados los artesanos, ¿vale? Hay que decir que los artesanos de Al-Ándalus eran, si no los mejores, por no exagerar mucho, de los mejores trabajadores, tanto en su técnica como en los motivos que utilizaban para decorarla. Eran como unas piezas muy personales. Se agrupaban extramuros de la ciudad, aunque por supuesto no hay que tener duda alguna de que la Alhambra pudo tener su propio artesano, no solo para la yesería, sino para la solería, para la madera, para absolutamente todo. Pues hay que entender la Alhambra como una ciudad dentro de otra ciudad o sobre otra ciudad más bien. Entonces, extramuros, los alfáceres se ubicaban en una especie de construcciones en las cuales, como el Corral del Carbón, en el centro existía un patio y en ese patio había una gran alberca. Esa gran alberca tendría que estar conectada de manera directa con un pozo, con una acequia, con un afluente de agua. Sería en esa pequeña alberca donde empezarán a trabajar el barro. Ese barro que es la base de nuestra solería. No sé si alguien ha estado en Marruecos, pero a lo mejor se ha visto un poco en la tele, ¿no? Como cuando se ponen al sol, después de mojarlo, se ponen al sol y se empiezan a hacer las formas y los dibujos. Bueno, las formas del ladrillo, si se van a hacer rectangulares, triangulares, bueno, pues aquí pasaba un poco lo mismo. Tras esto la pieza empezaba la primera cocción del horno. Un horno que podía ser de una cámara o de dos cámaras, ¿vale? El de una cámara lo tienen, estamos todos dispuestos bien, a la izquierda, en el cual en el suelo se hacía un hogar. El hogar era donde se metía la leña, se prendía y en la parte de arriba, en la parrilla, se ponían las piezas que se tenían que cocer. Si es cierto que se conocen que ya hay hornos de doble cámara, incluso se han descubierto recientemente algunos en Teruel, ¿vale? De época ya de Alhambra. Este es un poco igual que el otro, pero tiene una cámara superior, entonces este tendría mucho más rendimiento porque caben muchísimas más piezas, ¿vale? La primera fase de nuestra solería ya está hecha, en la cocción del barro, sobre la cual ya se empezaba a poner la decoración. Y yo cuando empezaba las conferencias decía que la decoración de la solería estaba realizada siguiendo el sistema de la cuerda seca. Pero recuerdo que había un hombre que se llama Antonio, en el cual estaba ahí y me decía que no. Me decía así que no, y yo lo invité a participar.
Le dije, venga, dime cómo es, porque es muy poca la información que he podido encontrar sobre la técnica realizada, con la que se realizó la suelería. Si bien es cierto que por algunos lados aparece que es luz, por otros lados que aparece que es azulejo. En el catálogo de la Alhambra pone que es cerámica, entonces era como una locura. Pero él me dice que la decoración, ¿vale? Paso a la siguiente pantalla para que la veamos. La decoración es una decoración realizada a pincel. Y él me explicó lo siguiente. Me dijo que una vez cocida nuestra pieza y sacada del horno, como yo le acabo de explicar, se le daba una capa de estaño. Y sobre esa capa de estaño, que es la base, se hacían las decoraciones a pincel. Y me dice, también puede ser una decoración a trepa, que a trepa es como una especie de plantilla y vamos haciendo los dibujos. Si es cierto que puede ser a trepa, pues bueno, vemos que casi toda la solería es prácticamente la misma decoración con pequeñas variantes. Tras esta decoración y aplicación del pigmento, se tenía que volver a cocer la pieza y lo último que se haría sería aplicar ese oro. ¿Pero por qué no conservamos el oro? Pues porque lo primero que se desgasta cuando se pisa es el oro. Entonces, la aplicación de este oro, de esta técnica como de losa dorada, al igual que se hizo el jarrón de las gacelas que tenemos aquí en el museo, se aplicaban esos óxidos y lo que se hacía era que cuando se metía a cocer se reducía lo máximo posible el oxígeno para que el oro ya se adhiriese a la pieza. ¿Vale? Esto me lo dijo Antonio, él me dijo que no dijera el nombre, pero no es justo porque yo no me lo he encontrado. Entonces, es una decoración que el otro día, ya analizando la pieza, cuando él me lo dijo bien, sí es cierto que en algunas partes, si la miramos atrás, brilla, se ven como unos hilitos que posiblemente sean oro. Y llegamos a esa parte en la que yo estoy como más interesado, lo que me hizo coger la pieza, ¿no? Y es si la prohibición de la representación humana y animal en el arte islámico es un mito o una realidad. Bueno, pues hay un poco de dos. Y antes de entrar a este tema, siempre me gusta decir que hay que ver a los musulmanes de manera muy amplia. Lo mismo que no todos los católicos son del Ku Klux Klan, ni son de otra especie de mentalidad cerrada, no todas las personas que sean musulmanas o árabes tienen por qué ser de esa mente cerrada y no se puede representar y demás. Entonces, eso era una cosa que ponía un artículo muy interesante que leí sobre el mito de un chileno y lo decía, que hay que entender el mundo del Islam con una mentalidad mucho más abierta, quitándonos de tópico. La dinastía abbasida será la que marque, en realidad, como dos pilares, ¿no? del Islam. Los aspectos religiosos y los aspectos artísticos. Pero luego también existen, podemos decir, otros tres pilares. Esos tres pilares están encerrados en lo que son la doctrina. ¿Vale? ¿Y qué vemos en la doctrina? Bueno, pues tenemos, por supuesto, lo primero de todo, el Corán, el libro sagrado. La Suna, que la Suna es una interpretación de palabras, y la tradición. La tradición es una reunión de creyentes en los cuales van haciendo como una especie de criba de esto sí, esto no. Digamos que a grandes rasgos es como un superconcilio ecuménico, ¿vale? En el lado católico. Bueno, pues será la tradición a la que se le debe, todavía se le debe, esa fobia, ese aniconismo a representar figuras tanto animales como vegetales. Pero antes de llegar al siglo XIV, que es el siglo en el que están datadas, en el último cuarto de este siglo, nuestra yesería, vamos a echar un poco la vista atrás a ver qué pasa con la representación humana y la representación animal. Bueno, pues en el palacio que ustedes tienen en pantalla no solo vemos una representación de personajes, sino es que vemos algunos que son un poco como sensuales, como la mujer que hay allí, ¿no? Y esa mujer está bañándose. Pero también en el Egipto chií, entre el 909 y el 1171, también existían la representación tanto de animales como de humanos.
Pero no me tengo que hacer un viaje tan largo. Esto es de la Alhambra. Son, ¿no?, ese ejército, esa serie de caballeros en fila que están en las paredes del Partal. Yo les quiero mostrar esto porque, según cómo se mire o según cómo estudiemos, sí es cierto que a nosotros cuando yo estudiaba en la carrera artista no musulmán que me dio la doctora Elena Díaz Jorge, es como unas preguntas clave, ¿no? Al principio te dicen, ¿qué no se puede hacer en la representación? Bueno, de las primeras preguntas, no se pueden representar animales ni humanos. Está prohibido. Bueno, este tipo de representaciones que están todas en Granada, el Palacio de los Leones, el cervatillo que está en el Candil, el superjarrón de la Cacera, la pila de Almanzor, que aunque no sea de Granada porque es de Córdoba, la conservamos aquí, y este capitel que está en la sala 2 y que si ven aquí tiene dos patos que se están peleando por una lombriz, ¿vale? Luego si quieren nos acercamos, es como que pasa muy desapercibido. La representación animal será algo muy común en este tipo de arte, pero sí es cierto que cuando la explican, nos la hacen ver como que son valores. Está ligado a los valores. Es decir, el sultán, que es muy fuerte pero no se puede representar, se representa como un león que defiende a su pueblo. La mujer, esa mujer que el otro día me explicaba Josefina, que además de esa mujer es como esa especie de harén que cuando alguien muere en Guerra Santa lo esperan en el paraíso, se representan como gacelas, dicen que son gacelas. ¿Por qué? Porque son de ojos negros, grandes, rajados, de pestañas, ¿no? Esos tobillos muy estilizados, un cuello muy alargado. Entonces, siempre está ligada a la representación animal, o siempre intentamos ver la representación animal ligada a valores. Pero bueno, esto, según la tradición, también está prohibido. ¿Por qué? Porque el representar valores o el representar animales solo es digno o solo es papel de Alá. Todo lo que tenga alma, indistintamente sea animal o humano, no se puede representar porque sería una imitación, un intento de imitación a Alá. Y eso está totalmente prohibido. La mutasila, bueno, le he querido coger el damnat y memoria, eso que a los historiadores nos encanta tanto, ¿no? La mutasila será un movimiento, una escuela teológica que surge en el siglo IX, pero que surge a raíz de que en el siglo anterior existe una especie de culto que los investigadores han querido llamar como culto astral. Era sin imágenes, aunque solía haber unas representaciones que estaban ligadas a esa mezcolanza que el mundo de Al-Ándalus tiene pues con, nos ubicamos en aquel momento, romanos, griegos, absolutamente todo, cada uno tiene su manera de interpretar la religión, entonces hay como una especie de mezcolanza. Pero la mutarisa va un poco más allá y ahí es donde se lía el problema. Ellos dicen que quieren darle una nueva visión al Corán, ¿vale? Y por lo que abogan es por la interpretación popular, algo que venía pasando, y antropomórfica de su escritura. Esto llega a un descontento no por todos, sino por una parte que eran afines a que las representaciones debían de estar prohibidas. Unas representaciones que no ya solo ven como algo cristiano, sino como algo pagano. Pero en este momento comienza a surgir un pensamiento que por desgracia a día de hoy sigue activo y que todos conocemos por lo que está pasando en estas zonas de conflicto bélico, donde se destruyen museos, monasterios cristianos, restos arqueológicos y demás, que son los suníes. Entonces, ahí existe una gran confrontación y en un momento determinado la dinastía Abbasí, uno de los califas, tiene que
arrasar y quitar de sus paredes toda la decoración. Eso es lo que se conoce como el damnatio memoria, el borrar la memoria, el eliminar todo lo que no esté dentro. Siempre, a mí me gusta siempre hacer dos ejemplos. Los mayores ejemplos, entre comillas, históricos muy pasados son Akenatón, el padre de Tutankamón, y, por supuesto, Nerón. O sea, son cosas que le pueden hacer muchísimo daño a la población, algo que no hay que seguir, entonces se intenta arrasar absolutamente todo. Y eso fue lo que pasó en la decoración de los palacios abasíes en aquel momento. Y la tradición dice lo siguiente. Ahora, yo que estoy hablando de tradición, alma, cuerpo, no se puede representar. Dios me ha enviado contra 3 clases de personas para aniquilarlas y para confundirlas. Son los orgullosos, los politeístas y los pintores. Guardaos de representar al Señor, sea al hombre, y no pintéis más que árboles, flores y objetos inanimados. ¿Quién dijo eso? Eso es una frase que se atribuye a la tradición, a esa reunión de creyentes. No, la Mutualiza aboga por la interpretación y por el culto un poco antropomórfico. Estas son frases que están cogidas a la tradición, pero no se puede decir quién lo ha dicho porque supone que eso sale de una reunión. Entonces, una de las frases que dice la tradición es esto, ¿no? Ese ir metiendo en la mente que ni animales ni humanos, solo flores, que eso pues, no tiene alma, crece y se acabó. Pero nosotros nos encontramos con un ejemplo maravilloso lleno de decoración. Sí es cierto que tanto la tradición como el Corán como la Sunna dicen que está totalmente prohibido representar personas y animales en sitios religiosos, en mezquitas. Pero la Alhambra no es una mezquita. La Alhambra tuvo una mezquita, pero donde está no fue una mezquita. O sea, en espacios religiosos está totalmente prohibido. Pero de los palacios no dice mucha cosa. Le pongo el ejemplo del plato de al lado, que bueno, una decoración un plato que está en el Museo de Valencia, porque, según los investigadores, la solería del peinador de la reina tiene elementos gotizantes. A mí eso como que me chirría todavía un poco lo de elemento gotizante, me pone como un poco nervioso. Pero bueno, yo tengo que decir, ¿vale? Tiene elementos gotizantes. Pero ahora vamos a ver una historia, o vamos a ver la historia por qué se atribuyen estos elementos, este término a nuestra solería. Sí es verdad que puede haber una unión entre el reino cristiano y el reino de Al-Ándalus en el momento en que se hace la yesería. ¿Por qué? La solería. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos que entender o mirar varios aspectos. El primero es que no siempre estuvieron en guerra. El segundo es que existieron muchos intercambios militares, científicos, médicos. Incluso ahora vamos a ver que de trabajo artesanal, que a todos nos suena la capa del condestable. Los mejores tejidos eran realizados por Al-Ándalus. O sea, se exportaban a todos los sitios. Entonces, bueno, incluso esa relación entre el mundo de Al-Ándalus y directamente la catolicidad. Y que en ese momento existían muchos musulmanes conversos. Felipe II los obliga a convertirse. La reina Isabel la Católica los empieza a obligar. Pero es que en el siglo XIV había gente, pues bueno, que había abrazado, como se dice entre comillas, ¿no?, la fe católica. Entonces, ahí existe una serie de intercambios y de conocimiento, ¿no?, que luego siempre nos dicen los mudéjares, que los techos mudéjares, bueno, ahí hay una relación, pues bueno, pues aquí también puede haber. Esto es otro de los ejemplos que nosotros conservamos. Esto está en Andalucía, esto está en Antequera. Es la casulla de San Sebastián, también realizada con tejidos nazaríes y con hilos nazaríes. O sea que ahí había una serie de diálogos entre ambas partes. Dígame. En el techo de la sala de los reyes también. Pero esas pinturas se han atribuido a manos cristianas. ¿Y estos azulejos no? No. Y ahora vamos a ver el porqué.
El catedrático, que a lo mejor ustedes conocen, que estoy seguro que sí, don Rafael López Guzmán, apunta a la posibilidad de que durante un viaje de Jaime II a Granada lo acompañasen de regreso a su tierra o a Valencia artesanos nazaríes. Esos artesanos nazaríes se hospedarían, vivirían en un sitio que van a conocer porque su cerámica es súper famosa, en Manisa. Y de ahí que existiese un diálogo entre ambas culturas. Pero no hay que irse tan lejos. La doctora doña Carmen Bermúdez Sánchez ha realizado una tesis doctoral sobre la terracota en el arte granadino y me decía que en el propio Realejo existían cristianos y musulmanes, en los cuales, entre ellos, hay muchísimos documentos en los que iban a cocer las piezas al mismo horno y trabajaban con el mismo tipo de arcilla sacada del mismo tipo de yacimiento. O sea que sigue existiendo ese diálogo. Pero Rafael López Guzmán va un poquito más allá y dice: es muy posible que en esta integración de los súbditos, de los sultanes nazaríes como nobles castellanos, esté el origen del escudo de la banda usado por los monarcas granadinos, forma heráldica presente con anterioridad a la constitución de la Orden de la Banda por Alfonso XI en diversos escudos de Castilla y también en el de Granada. Cuando Rafael López Guzmán nos trata de demostrar y de hacer ver ese intercambio, nos aporta un dato que hace que esta teoría tenga mucho más peso. El escudo nazarí, que aquí aparece coronado, según Rafael, dice que proviene de aquí. Ese es el escudo de la banda que hablábamos ahora mismo de Alfonso XI. A lo mejor se ve mejor aquí. Si quitamos los dragones, en la banda, en el centro, aparece el lema de Muhammad V, de los reyes nazaríes. Dilo en voz alta, por favor. No, que el rojo era el color de la dinastía nazarí. Y este es el escudo que crea Alfonso XI, ¿vale? Para esos nobles castellanos. Entonces, ahí se ve cómo hay un intercambio, una relación, una adaptación, como queramos verlo, de parte del mundo, o los súbditos, como él dice, a los cristianos. Nosotros vamos a ver cómo lo digo. Es que a mí me gusta ver no solo la iconografía, sino el movimiento que se le da a la pieza. Es decir, es muy fácil coger una losa, hacerla cuadrada, policromarla y ponerla en el suelo. Ya está. Una solería simple y llanamente. Pero aquí lo que hacen es también un juego en el que a partir de dos triángulos se une en una escena que es un cuadrado, pero esa escena está dispuesta de forma de rombo. Eso lo que hace, o lo que pretende hacer según muchos investigadores, es que no exista una monotonía en esa estancia. Una estancia que, por lo que sabemos, solo iba a ser disfrutada por el sultán y por quien pudiese acompañarlo. Ese mirador solo no sería disfrute de todas las personas que podían vivir en la Alhambra. Ese giro va creando un movimiento el cual será potenciado por esos leves cambios pictóricos que hay en las escenas que marca el octógono, como hemos dicho. Cuando existen diferentes animales, bueno, pues como son los machos cabríos, o cuando existe, por ejemplo, ese trozo de la solería que, según don Leopoldo Torres Valdás, está en el Museo de la Alhambra, bueno, visualmente ves diferentes elementos, pero en el tema de la iconografía humana es mucho más sutil. Sí es verdad que al principio, en la primera charla, me dijo una señora que vino y dice, bueno, pero pueden ser representaciones, a lo mejor esto para que vayamos enlazando con lo que usted me ha preguntado,
puede ser que esas representaciones las hayan hecho cristianos, porque las mujeres no llevan el pelo cubierto. Bueno, hay que recordar que del siglo XVI hacia abajo, incluso también en el barroco, la mujer cristiana, la mujer católica, que tenía mucho dinero, llevaba un velo en señal de su estatus social. Yo siempre pongo el ejemplo que la reina católica siempre llevaba una toca como una monja, ¿vale? Eso de que el velo solo se le tenía que cubrir a las personas que fuesen musulmanas, bueno, en aquel momento eso no existía. Pero ¿por qué no se puede decir que sea cristiano? Pues bueno, sobre todo, aunque pueda haber manos cristianas, por la datación de la pieza. La pieza es que está datada en el siglo XIV. Si la pieza se hace en Granada, no tiene mucho sentido que se realice por artesanos cristianos en ese momento, sino sería más bien por artesanos árabes o musulmanes. Entonces, eso es lo que hay que tener un poco en cuenta. Sí es cierto que yo les digo que una de las cosas más difíciles que hay es datar la solería. Pero la arcilla, el barro... De Granada. Yo trabajo en un anticuario y tenemos muchos azulejos realizados por artesanos toledanos aquí en Granada y se sabe, los motivos son toledanos, pero el barro es granadino. Claro. Entonces eso sería determinante. Es que Yo no he visto el barro, pero enseguida se puede... La pieza, parece ser que el barro es de Granada. Es granadino, interesante. Entonces, por eso es lo que yo les explicaba un poco del intercambio que existe, ¿no? Que si manises, que si otras... Y lo mismo que exportan tejido, pues también pueden exportar barro, por supuesto, o la loza para que luego la decorasen. Sí. Intercambiaron artesanos todo el tiempo. Efectivamente. Entonces, es una de las cosas que cuando nosotros analizamos la torre, los dos máximos problemas que yo me encontraba era conocer la torre del siglo XVI al XIV, del XIV al XVI, y conocer dónde se puede hacer o por manos de quién está hecha, o si está hecha por manos de un sitio y de otro, ¿no? En una especie de taller. Ahora nos vamos a acercar en el que se conviviesen todos. Como les decía sobre el tema del juego visual, lo que potencia nuestras escenas son un octógono. El octógono se puede ver de muchas maneras. Hay que recordar que esto también es una pista que a lo mejor esta solería la pudiese hacer, se pudiese haber hecho bajo el mandato, el reinado de Muhammad V, es el octógono. El octógono es un símbolo de Muhammad V, ¿vale? Aquí a lo mejor se ve un poco mejor. Esa simbología suele estar en estancias de la Alhambra en las cuales siempre tiene presencia el monarca, el rey, en los baños reales, y por supuesto uno de los grandes ejemplos es Comares. En Comares no solo es la importancia del octógono, es que su cúpula, su cubrición, está representando el firmamento, ¿no? Esa idea de que existen 8 cielos y en el octavo está Alá. Entonces, el tema del 8 es muy importante, pero fuera de la simbología, a nosotros lo que nos hace es potenciar nuestra escena. Si nosotros quitamos ese marco que forma el octógono, la decoración de Ataurica mezclada con los elementos vegetales que existen dentro de la propia escena, los animales y los humanos, nos hace que visualmente estemos como un poco alocados. Eso lo que te va haciendo es que va creando pequeñitas escenas, hoy sí lo puedo decir, antes no hubiera estado bien dicho, pequeñitas obras de arte en las cuales el discurso se interpreta mucho mejor. Y ese es el movimiento que yo le decía. Luego nos vamos a dar cuenta, allí en la misma solería, pero voy a echar para atrás para que lo vean, aquí. Si se dan cuenta, existe, además de los octógonos, un elemento geométrico que hace que todas las escenas a su vez vayan entrelazadas. Y es este círculo. Conforme se van juntando todos los picos de esos triángulos, se forma un círculo. ¿Y esto dónde lo vemos? No solo en la yesería,
sino en la solería, en los alicatados, en los azulejos, a partir de un elemento geométrico, que suele ser una estrella, se va desarrollando toda la decoración tanto del azulejo como de la yesería. O sea, un elemento muy, muy típico de la decoración. Estábamos por aquí. Realmente nos queda que plantearnos muchísimas cosas. Lo primero es, ¿por qué ese escudo, si es el nazarí, que parece ser que sí, aparece coronado? Porque no aparece en ningún sitio, nada más que ahí. ¿Qué representa? ¿Qué ha querido representar el artista o la persona? El artista no, porque el artista tenía que hacerle caso a la persona que se lo mandaba. O sea, ahí no había libertad. Entonces, yo te digo esto, tú tienes que hacerlo. Porque sí podemos ver en la decoración, ¿no? Bueno, pues algo muy ligado, que hemos visto ya en otros ejemplos, es lo del árbol de la vida, ¿no? Está muy ligada a la mentalidad musulmana, ¿no? Muy presente también en la Alhambra, en muchísimos sitios. Pero, ¿qué quiere eso? O sea, ¿qué representan esas figuras que van cogiendo siempre los escudos? Podemos verlo de dos maneras. Son esos súbditos, como decía Rafael López Guzmán, que sostienen, ¿no? Como en señal de respeto, en señal de paz, o un escudo cristiano. Son representaciones de personas musulmanas que están cogiendo el escudo de la dinastía nazarí, porque si nosotros nos damos cuenta a la hora de la ropa es más relacionada al mundo cristiano. Son cristianos que están cogiendo un escudo de un rey cristiano, y si es así, ¿por qué está en el peinador de la reina? Pues eso es lo que toca investigar ahora. Creo que es una estancia que se conoce mucho a partir del siglo XVI, que los historiadores nos hemos centrado mucho en su decoración pictórica y renacentista, pero que hemos pasado por alto unas piezas que son no solo de una increíble valía, porque son de las pocas que se conservan originales, de los pocos suelos que se conservan originales, sino por lo que en ellas se representa. Como decía el del telediario, seguiremos investigando. Muchas gracias. Si quieren, vamos a la sala de al lado para que veamos lo de ese oro que yo les decía y nada más.